Vamos con el tema de hoy, amigos. ¿Cómo ser el mejor en matemáticas? Vaya pregunta, ¿no? Bueno, pues vamos a dar una serie de pautas para ser el mejor en matemáticas. Primero, la atención. Hay que mantener la atención en clase. Atención a lo que explica el profesor, a los ejercicios que hace, al tipo de problemas que realiza. Hay que estar bien sentado en clase, hay que estar en absoluto silencio. Por tanto, la organización de la clase es muy importante, depende de lo que vamos a trabajar, pues así estará organizada de una forma u otra. Siguiente punto es preguntar. Mirad, no nos podemos poder quedar con dudas. Es muy importante para pasar de un concepto a otro tener claro todos los pasos necesarios a la hora de resolver o bien entender un concepto o resolver un problema. Pero siempre hay que preguntar, nunca hay que quedarse con dudas. A la hora de preguntar, pues hay que organizarnos, no podemos preguntar todos a la vez, ¿verdad? Por tanto, es muy importante preguntar, pero de una forma organizada. Preguntamos, vamos hablando uno por uno, bien sentados, como dijimos anteriormente, pero no quedarnos con dudas, sobre todo dudas que pueden ser de concepto, pasos en los ejercicios, estrategias a la hora de resolver un problema, etcétera, ¿no? Todo eso es muy importante, aclarar bien todas las dudas, aclarar bien todos los pasos, ver qué estrategia se utiliza, pero hacernos también preguntas cuando estamos estudiando. Y esas preguntas las vamos anotando y en clases las podemos preguntar. También podemos preguntar fuera de clase a los compañeros, también, pero no en clase porque se interrumpen las explicaciones del profesor. Esto es muy importante. Pasamos a la tercera cuestión. Practicar. Fijaros, practicar. Debemos volver a hacer los ejercicios que ha hecho el profesor en clase. Esos ejercicios que el profesor hace en clase, volverlos a hacer en casa. Volverlos a hacer cuando tengamos tiempo disponible, con lápiz y papel. Volver a hacer esos problemas y hacernos preguntas que si no sabemos responder, en clase se las preguntamos. También es importante volver a hacer los problemas que hace el profesor, volver a hacer los ejercicios. Esos problemas siempre hay que recordar lo que siempre os digo, leerlo bien, anotar los datos, organizar un plan, qué estrategia voy a utilizar para resolver el problema, ir realizando todas las operaciones, volver a revisar el problema y por supuesto la comprobación, muy importante. Si veis ejercicios en internet, volver a hacerlos. Si veis vídeos, también es importante, de problemas, volver a hacerlos, pero siempre con lápiz y papel, que no se nos olvide. Pero practicar. Es muy importante compartir los conocimientos. Es muy importante aprender enseñando. Mirar. ¿Esto qué significa? Que si ayudas a los demás, también te estás ayudando a ti mismo. ¿De acuerdo? Por tanto, insisto en esto, en la práctica. La práctica hace el maestro. Vamos con la quinta, la motivación. Fijaros, tienes que dejar de pensar en que eres malo. Tienes que pensar que puedes lograrlo. Tienes que pensar que tienes que volver a hacer los problemas. Tienes que pensar que además de esos ejercicios que hace el profesor, debes intentar hacer ejercicios que te propone el profesor en clase, problemas que te proponen, están propuestos en los libros, pero tienes que dejar de pensar que eres malo en matemáticas, que tú no puedes. Eso tienes que olvidarlo. Muy importante, si ves un vídeo y al final del vídeo te proponen un ejercicio, pues tienes que intentar hacerlo. Que no lo sabes hacer, muy bien, pero por lo menos intentarlo. Es muy importante para la motivación buscar juegos o que el profesor nos proponga algún juego para utilizar, para manejar los distintos conceptos, que es a partir del juego como buscamos la motivación, el interés, ¿no? Y
Otra cosa muy importante, buscar que los problemas estén conectados con la realidad. Fijaros que los conceptos matemáticos surgen de la realidad para resolver problemas reales. Pero esos problemas matemáticos hay que buscar que sean de cuestiones reales. Hay veces que tú te haces una pregunta, estás en tu casa, en tu habitación, te haces una pregunta y dices, ¿qué pasaría si quiero que la superficie de esta habitación sea el doble? Tendría que poner el doble de largo, el doble de ancho. ¿Qué pasaría? Bueno, pues esa pregunta que tú te has hecho, ese es un problema matemático. Ese problema, pues puedes compartirlo, puedes compartirlo con tus compañeros, hablarlo con tus amigos y decir, oye, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo tengo un recipiente y duplico sus medidas? ¿Se duplicaría el volumen? Estoy en el pueblo, ahora de vacaciones, y hay el triple de población que durante el invierno. Entonces, ¿qué capacidad tenemos que tener de agua? ¿Cuántos litros podemos consumir? Etcétera, etcétera. Tú te puedes plantear un problema real e intentar resolverlo. Y si no lo sabes resolver, pues lo hablas con los compañeros. Cuando llegues a clase, se lo comentas al profesor. ¿De acuerdo? Recordar entonces esos 5 pasos, La A, la P y la M. A, P, M. Mucha atención, preguntar, practicar y motivación. O sea, A, P, M. Atención, preguntar, practicar y motivación. ¿De acuerdo? Hasta la próxima.